¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con Gustavo Farabolini. Es profesor de historia, escritor, coordinador de talleres literarios, porque acaba de presentar su último libro, El puente de las ánimas, inspirado en una historia trágica, conmovedora, una de las peores tragedias que sufrió Santa Fe o la zona de Santa Fe, que durante mucho tiempo se denominó la tragedia de Leyes, ¿no? Un accidente que le costó la vida a más de 50 personas. Y bueno, Gustavo me parece que se obsesionó con este tema, o por lo menos se inspiró, porque detrás de un hecho tan trágico hay historias, ¿no? Historias para contar, y por eso está hoy en Perfiles de Época con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer, ¿eh? Igualmente, Guillermo. El puente de las ánimas le pusiste, ¿no? Sí, ese nombre está en la revista Sí, una revista sensacionalista que cubrió con fotos de sus 34 páginas el accidente que nombraste recién. Y vos sabés que a todos los entrevistados yo los indagué por qué ese nombre y nadie sabe por qué. Pero en el libro se esbozan algunas teorías, porque hay pescadores que dicen que escuchan voces abajo del puente de Leyes a medianoche, otros que han visto el ómnibus bajo la superficie en noches de luna llena, otros que ven siluetas. Entonces ese nombre tiene que ver un poco con lo que va pasando en el transcurso del libro, que como vos bien dijiste, es una tragedia, o fue una tragedia muy grande, pero tiene también una parte que es de vida, que son los 6 sobrevivientes, y es, digamos, en ese sentido, es como que voy detrás de una esperanza, voy siguiendo la vida de ellos, buscándolo. Me costó muchísimo ubicarlos a los 6 sobrevivientes, 3 de los cuales están vivos. Entonces el libro yo creo que es interesante porque hago un poco lo que se imagina más de uno de los que se acuerda del accidente, qué habrá pasado con los sobrevivientes. Aclarar que no es ficción el libro. El libro es basado en una historia real, absolutamente real. La historia es real, pero tiene mucho de ficción. Es lo que el género se considera no ficción o crónica literaria, que viene, digamos, de Truman Capote o de Rodolfo Walsh antes, que es en los huecos que te deja la realidad uno puede imaginar. Por ejemplo, yo me imagino qué pasó el día del accidente en la vida de cada uno de los 6 sobrevivientes. A eso lo reconstruyo en base a algún testimonio, pero también imagino. O imagino qué pasó en el momento que se estaban hundiendo. Tengo un testigo que me dijo lo que sintió él, pero yo, digamos, hago una extrapolación y me meto en la piel de cada uno de ellos. Por eso es, digamos, ficción, pero no ficción pura, ficción basada en hechos reales. Bueno, esta historia comienza el 20 de noviembre de 1970 a las 6 de la tarde en la estación de ómnibus, ¿no? Sí. Bueno, a ver, contanos a partir de ahí, bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó, el ómnibus era el horario de pico de gente, un viernes a las 6 de la tarde. Ese ómnibus era viejo, era chico para la gente que iba a subir, venían obreros de la Fiat, del túnel, venían estudiantes, iban braceros de las arroceras de San Javier. Entonces, bueno, el ómnibus salió sobrecargado y siguió cargando gente en el camino. Cuando llega al puente de Leyes pasa algo que en el libro, por ahí, yo te digo, no es una crónica, sino que yo dejo preguntas abiertas. Hay distintas teorías, que se pinchó una goma, que rompió punta de eje o que tuvo un infarto el chofer. Seguí el expediente judicial y el argumento oficial, digamos, es una pinchadura de una goma, porque también la empresa de transporte trató de deslindar responsabilidades como diciendo que era un hecho fortuito. Ahí caen al río, bueno, y mueren 55 personas y se salvan 6. Sí. Decís puntualmente que la caída de un colectivo de Leyes que, bueno, tenía una gran profundidad, ya no era un arroyo, sino que era prácticamente un río, si mal no recuerdo en la crónica inicial, pero fue un estallido cuando cae el micro. Claro, ¿no? Sí, tengo testigos que estuvieron ahí cerca y escucharon el primer ruido. El ómnibus, bueno, pongamos que revienta la goma, hace zigzag, pega en la baranda y queda bamboleándose, 2 o 3 bamboleos, y como la gente por desesperación se va hacia la puerta, cae. Cae de punta, a eso lo declara el ingeniero Oki, que es uno de los héroes.
que lo ve, cae de punta y hace una tremenda explosión al caer, está unos segundos así y después cuando se hunde definitivamente quedan miles de burbujas ahí por un tiempo bastante largo. Ajá. ¿Cómo imaginás esas milésimas de segundo de un colectivo bamboleándose en la baranda de un puente a punto de caer, ¿no? Sí. ¿Cómo? Bueno, es indescriptible. Es indescriptible. O sea, yo trato de imaginarlo porque uno de los testigos, Rodolfo Ramos, que en ese momento tenía 14 años, me contó un poco lo que él sintió. Entonces trato de meterme en la piel de ellos. Más de uno no se dio cuenta, incluso él en ese momento estaba tan lleno el ómnibus, pero dos madres se dieron cuenta y dos madres tiraron a sus hijos por la ventanilla, cayendo el ómnibus. Una es la beba de 1 año que se salva, que una testigo que fue sobreviviente ve que la ropa, le pone una manta, la tira por la ventanilla en el momento que el ómnibus se estaba hundiendo. Y otra fue la mamá del chico Mántaras, hermano del futbolista de Colón, que tenía 12 años, estaba en primera fila y la madre también lo empuja y lo tira. Y las dos madres mueren. Claro. Y gente atrapada en las ventanillas también intentando salir. Sí, fíjate vos que lo que más recuerda a la gente de la tapa de la revista Sí, está la foto del ómnibus saliendo y una persona corpulenta con medio cuerpo afuera, que aparte las ventanillas en esa época, te acordarás, eran corredizas y angostas, sí, no como ahora. Y dice el epígrafe de la foto, tal persona era un excelente nadador. Todos se acuerdan de la foto y de lo que decía, una ironía de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hubo 6 sobrevivientes. Sí. Dos nenas o dos chiquitos que fueron arrojados por la madre. Sí. Una de ellas una beba. Y hay una historia que tiene que ver con que se salvó por su bombachita. Claro, eso es lo que por ahí no entienden los chicos más jóvenes, que ahora piensan en el pañal, que absorbería el agua y la hundiría. Sí. En ese momento las bombachas de goma eran algo gigante que probablemente haya funcionado como una cámara de aire. Ajá. El pescador, salen como 4 o 5 canoas. El pescador, el Tata Escobar, la ve boca abajo, pero la confunde con una muñeca. La beba tenía 1 año, vos imaginate. Sí. Y en un momento ve que se mueve un brazo. Y cuando ve que se mueve el brazo dice, no es una muñeca. Porque flotaban juguetes también, flotaban valijas y juguetes. Bueno, la alza, y en el momento que la alza, la ve muerta. Y ve el ingeniero Oki Uranga, que venía en una canoa del lado de enfrente, que tenía un criadero de aves, se la tira y le dice, tome usted, ingeniero, que sabe más. Mirá la lucidez del pescador. Y el ingeniero le hace respiración boca a boca y animación, evidentemente sabía, y ahí la salva y la lleva a la otra orilla. Pero antes del salvataje de Escobar, contame quién es el Tata. El Tata Escobar, bueno, murió hace un par de años. ¿Quién fue y dónde estaba y qué hizo en ese momento? Claro, el Tata Escobar, él era pescador, me contó, incluso en el libro pongo todas las peripecias de un pescador, porque incluso él murió muy joven, a los 60 años, por la vida difícil. Él estaba en su boliche, al costado de Leyes, que entre paréntesis su casa hoy está en el mismo lugar, escucha el ruido, él está adentro, sale afuera y bueno, ve lo que pasa. Entonces no tenía su canoa y cuenta ahí que le roba la canoa a una vecina que era muy antipática, él dice una vieja vinagre, que para cómo la tenía atada en un sauce a la cadena, la saca y se va al río. Pero como hace eso, lo hace también un tal Díaz, lo hace el ingeniero Oki. Hay 3 o 4 canoas que confluyen ahí. Todo eso al escuchar el ruido. Al escuchar en instantes. Sí. Y ahí, bueno, cuando a mí me cuenta Rodolfo Ramos, cuando él sale del agua, dice que vio muchas cabezas subiendo y bajando. Entonces, bueno, no sé cuántos habrán sobrevivido en ese momento. El Tata rescata a 4 personas y después hay otros que rescatan a 2. Él rescata a 2 jóvenes, digamos, al chico Mántaras, que tenía 12 años, a un salteño, a una señora de 48 años, a Marchi, y a la beba. A la beba. ¿No es cierto? Y bueno, en ese momento también el otro día me contaba la historia, que hay cosas, bueno, que van apareciendo después del libro. El hermano de Amaro Yosen se tira junto con el ómnibus, pero se lastima con el puente. Cae al agua, nada, el Tata Escobar lo ve que nada, y no lo levanta porque nadaba bien, pero cuando llega a la orilla se muere porque tenía una lastimadura muy grande. Así que bueno, del propio accidente. El propio accidente. Y bueno, hay muchas historias. El ingeniero Oki
nunca la pudo ver de nuevo a la beba. Estuvo toda su vida buscándola, pero como a ella le cambiaron el apellido porque murieron sus padres y sus hermanitos. ¿Ellos iban en el colectivo también? Todos en el colectivo. Sí. Lo adopta su tía materna y le pone el apellido del marido. Entonces este ingeniero Oki la buscó y nunca la encontró porque en esa época era más difícil, ¿no es cierto? Hoy en redes sociales... Sí, puede haber algún tipo de conexión más rápida. Más rápido. ¿Sí? ¿Y la localiza? No, él no la localiza. No, él, vos sabés que hay una escena en el libro. Él la ve una mujer con una chica joven de 10 años en ese momento en la cola de la municipalidad, y cuando se va, uno de los empleados de la municipalidad le dice: esa que es la chica que usted salvó. Sale a buscarla y no la ve, no la encuentra. Ajá. Pero después la nieta se encuentra con la beba muchos años después y es como que salda un poco la búsqueda esa de su abuelo, ¿no? ¿Y te reuniste con aquella beba hoy? Sí, me costó mucho porque, ya te digo, al cambiarle el apellido, afortunadamente Juan Trento le había hecho una entrevista en 2008 y en un lugar de internet encontré el nuevo apellido de ella. Con eso la busqué por redes sociales, me costó que me diera la entrevista y me fui hasta Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, donde vive. Ajá. Y bueno, y ahí la pude encontrar de a poco, no fue fácil porque un poco que le retaseaban información en la familia. Sí. En esos tiempos muere el padre adoptivo y ella es como que se abre un poco más a contar la historia. Y hoy en día, no te digo que está orgullosa, pero la asume completamente y... Claro, o sea, ella la tuvo que reconstruir a la historia, era una bebé, no tenía uso de razón. No tenía uso de razón, pero aún así se le negaba todo, ¿no? En la casa era un tema que no se hablaba. Entonces, a partir de mi entrevista, fue como que ella lo asumió, le contó a sus compañeros de escuela, y ahora, bueno, es una cosa importante para ella porque, aunque no haya sido inconsciente en ese momento, necesitaba cerrar esa parte de su historia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? ¿Cómo no? Quiero que hablemos de los sobrevivientes. ¿Qué es lo que dicen hoy, después de cuántos años? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que dicen hoy? O sea, ¿qué es lo que pasa o qué le cambia a uno en la vida un hecho de estas características, ¿no? ¿Cómo te cambia, no? A ver, ¿qué te han dicho, no? Porque me parece que es un costado muy interesante. Y si hubo también algún reencuentro de alguien con alguien. Perfecto. Bueno, enseguida volvemos con Gustavo Farabolini. Bueno, seguimos con Gustavo Farabolini, escritor, ha presentado su libro El Puente de las Ánimas. Bueno, esta historia que estaba relatando, que tiene tantos costados, que tiene el costado trágico, y como bien decía Gustavo en el arranque del programa de hoy, tiene un costado de vida, que, bueno, felizmente para algunos fue de sobrevida y para otros no, ¿no? Sí. Para otros el Leyes es el cementerio de más de 50 personas, ¿no? Incluido el chofer del micro. Que se iba a jubilar una semana después, otra de las ironías de... Una semana después se iba a jubilar el chofer de la empresa Helvecia. Exactamente. El colectivo que cayó en el Leyes en noviembre de 1970. Bueno, ¿qué dicen los sobrevivientes? A ver, contanos 2 o 3 historias de lo que ellos piensan ahora y de lo que le ha pasado y cómo les marcó la vida. Bien, yo lo que te decía primero del libro, que yo hago como una especie de road movie, el libro, una película en ruta, porque voy buscando a los sobrevivientes y ese es un poco el hilo conductor. Te voy a hablar en todo caso de los 2 más jóvenes y que son más especiales sus historias. Rodolfo Ramos, él tenía 14 años, tiene el accidente, él en ese momento estaba en el Hogar Sarmiento porque era hijo de una familia de 10 de San Javier y estaba con sus 3 hermanos en el Hogar Sarmiento. 3 años después le ocurre un accidente casi mortal en moto, pierde un pie y bueno, lo operan de la cabeza, lo adopta una familia que estaba ahí en el hospital, tenía 17 años y le cambian el apellido también, o sea que me costó muchísimo ubicarlo. Bueno, Rodolfo, él es artesano y es una persona muy mística, digamos. Él no digo que se considera Dios, pero se considera un elegido o como que tiene ciertos, no sé si decir poderes o virtudes, que puede ver cosas que otros no ven, pero es solo para él, digamos, no. Es una cuestión, es una persona muy mística, siempre habla recitándote poesías, es muy especial, digamos, o sea que lo afectó mucho en ese sentido
y lo hizo una persona especial. Ahora, él tuvo el accidente de motos antes del accidente de No, Leyes. después. Después tuvo un accidente, Claro. encima después un accidente de motos. Pero terrible. El de Leyes fue a los 14 y el de moto fue a los 17. Sí. Pero estuvo al borde de la muerte, realmente. Y mirá la suerte que tuvo, que le abren la cabeza porque estaba muy lastimado y le descubren un coágulo que era producto del accidente de Leyes y se lo sacan. O sea que ese que está al borde de la muerte lo salvó para después, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y el otro caso que decías? Y el otro caso, bueno, el de la beba, que también profundizo mucho porque es el tema como más que a la gente más le interesa. Ella ha hecho, bueno, tuvo una vida, digamos, no puedo decir normal, se casó, se separó, pero más allá de eso, hizo cursos de angiología, que es una disciplina donde se convocan ángeles y con eso se hacen curaciones. Entonces ella es como que se ve dotada de ciertos dones que hacen que pueda curar o ayudar a la gente. Y también, bueno, deja entrever en eso que hay una cuestión, ella dice, en un momento ella dice que se asoma al puente de Leyes y dice, con este río, como vos bien decís, no es arroyo sino río, y con esta correntada solo la mano de Dios me puede haber salvado. Es decir, que hay una señal que deja un accidente de estas características, una marca, creo que indeleble. Indeleble, ¿no? sí, sí, son personas muy especiales. Yo ahondo bastante en las entrevistas y ellos tienen una psiquis muy especial y son una especie de seres místicos, digamos, sin ser soberbios, ¿no es cierto? No lo dicen, pero uno se da cuenta. Es un poco lo que yo voy mostrando en el libro para que el lector también comparta esa sensación conmigo, ¿no? O sea que, digamos, hay una, digamos, como una fortaleza de la creencia, si no o no la tenía, o hay una fortaleza de la creencia en algo mucho más, que está mucho más allá de nosotros, porque claro, que alguien salve de 2 accidentes o que una beba se salve en el río por la bombacha de goma, sí, es un don de Dios. Es un don, lo considero. Y después hay otro caso también que yo tomo mucho, la gente que no viajó. Hay montones de casos de gente, hay un senador, Wanges, que sube al ómnibus teniendo el boleto comprado y le dice al chofer, no, yo en este ómnibus no subo, está lleno, es viejo, es chico, me bajo. Él se baja y bueno, sube otra persona que estaba en la cola, que iba a ver a la novia y nunca llegó. Y una persona que no llega al ómnibus pide un taxi, sigue al ómnibus y en calle Vélez Sarsfield, Boulevard y Vélez Sarsfield, ¿te acordás que había una barrera? Claro. Pasa el ómnibus, baja la barrera y esa persona toma el otro ómnibus. O sea que él llegó tarde. Bueno, yo la entrevisté, sí. Chiquita Sorati, en Santa Rosa Calchines, y ella se considera una elegida, digamos, dice, Dios me dejó en este mundo para que yo pueda criar a mis hijos. O sea, fíjate, prácticamente todas las personas tienen una gran creencia en Dios, pero aparte se consideran elegidas y yo creo que a partir de ahí su vida es muy distinta que la de cualquier otro que no le pasó algo similar, ¿no? ¿Registraste algún caso de reencuentros después de mucho tiempo? Sí, bueno, el reencuentro, lo que te decía Juan Trento, los hizo encontrar al Tata Escobar en el 2008 con la beba. Sí. Y yo también, digamos, los hice encontrar otra vez en mi investigación, creo que en 2015, y bueno, a los meses el Tata muere. Sí. O sea que se pueden ver. También se encontró la nieta del ingeniero Oki, que es uno de los salvadores de la beba, se encuentra con la beba hace 2 o 3 años y le dice, bueno, que finalmente ella estuvo toda su vida también buscándola a la beba para cerrar la historia del abuelo. Claro. Me imagino, hoy en Internet, ¿también trabajaste en Internet en la búsqueda de parentescos o amigos? ¿O no? Sí, muchísimo. Sí, después, bueno, tengo otros casos que también se dieron como, yo lo que digo, en realidad parafraseando lo que dice siempre una amiga, Alicia Barberis, que uno escribe un libro... Una escritora. Sí, una escritora muy prolífica de la costa. Sí. Que uno lance una botella al mar. Una persona se enteró de que yo estaba escribiendo el libro y me contactó una persona grande que no sabía quiénes eran sus padres. Se entera que es adoptiva en el velorio de uno de sus padres adoptivos. Y bueno, encontró a la madre, pero no podía encontrar al padre. Y alguien le dijo, tu papá murió en el accidente de Leyes y tenía más o menos esta edad.
porque había sido una relación clandestina la de la madre con ese padre. Bueno, entonces nos pusimos juntos a ver todos los fallecidos en el accidente, y por un dato que ella me dio, decían que el que le iba a visitar a la madre tenía una valija que era típica de un fotógrafo en esa época. Hoy en día es más común el maletín. Sí. Y bueno, un fotógrafo muere en el Leyes. Yo al final consigo una foto de él por Carlos María Medera, que hay que reconocer, me dio un montón de información. Periodista de San Javier. San Javier. Sí. Y le muestro la foto, bueno, la foto es la cara de ella, del padre. Sí. O sea que fíjate vos que ese sí que es un encuentro, y a ella le cerró la historia de sus padres, ¿no es cierto?, desaparecidos, así que... ¿Qué te dejó el libro en lo personal, digamos? Sí, en lo personal me conmovió un poco en mis estructuras racionalistas, positivistas, de historiador, digamos, de la verdad, porque todas estas coincidencias, estas casualidades, estar, digamos, con la gente que sufrió tanto, de alguna forma me cambió mi visión del mundo, como que, digamos, no sé si me hizo más abierto a otras cosas, pero no me ha sido indiferente, Guillermo. No, veo que te ha llegado en lo personal, ¿no? Sí, sí. Es decir, y volviste al puente. Sí, sí, y cada vez que vuelvo me da el mismo miedo que tuve después de que escuché la primera vez que había habido un accidente. Y es más, sé que hay gente que mira el martillito rojo cuando pasa, hay un médico de San Javier que le hace sacar los zapatos y las camperas a los que van en el auto cada vez que cruza de ida y de vuelta el puente del Leyes. Para que no pesen en el agua. Para que no pesen por si se caen. Vos imaginate cómo está. Y además, bueno, me emociona, digamos, yo escribí el libro porque una persona vino y me dijo, mira, me dijeron que las noches de luna llena la gente ve el ómnibus abajo del Leyes. Ahí empecé, yo me acordé de la revista así, y lo escribí sin ningún objetivo más que lo que vos dijiste, la inspiración o la motivación. Sí. Pero la alegría que tengo es la repercusión que tuvo este libro, porque evidentemente está en la memoria colectiva de nuestra región, sí. ¿No es cierto? Entonces, dispara muchas historias paralelas y también cierra algunas historias. Sí, no solamente, sí, está en la memoria y sobre todo es bueno para las nuevas generaciones, ¿no? Por un lado, bueno, mostrar lamentablemente la tragedia, pero el otro lado es la solidaridad, es decir, sí. Hay 2 o 3 pescadores que se jugaron la vida, un ingeniero que se jugó la vida. Se jugaron la vida. Porque la succión del colectivo podía haber, digamos, afectado a ellos también. Sí, no te imaginás lo que es la canoa que tenía el Tata Escobar, vos decías, ahí metió 3 personas, y las personas se abalanzaban y querían, no te digo que querían hundirle la canoa, pero tuvieron riesgo de vida. Por eso yo en un capítulo los tildo de héroes a esos que hicieron el salvataje. Bueno, y toda la solidaridad de la gente que también ayudó. Una enfermera me cuenta que había tantos cadáveres que no tenían forma de cubrirlos, y ella se saca su uniforme de enfermera y lo cubre a uno de los niños fallecidos con su uniforme. Sí. Hay un montón de hechos heroicos y emotivos que surgen de la pura realidad. Uh-huh. Me imagino que habrá sido el luto colectivo, ¿no? Sí, bueno, en Santa Rosa de Calchines hubo un velorio colectivo, más de 22 muertos, todos en la misma iglesia, entraban solamente los cajones y los familiares, estaba todo el pueblo afuera, después fueron en procesión las 3 cuadras que limitan con la iglesia, y lo que dicen también que durante varios días uno no se podía acercar a la iglesia por el olor que había de tantos muertos juntos. Hay historias de madres que pasaron noches enteras junto a la tumba de sus hijos, madres que tuvieron hijos después y le pusieron el nombre de los que habían muerto. Uh-huh. O sea, un montón de historias que se dispararon que hablan de la condición humana, en definitiva. Eso, ¿no? Es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, si a vos tu apertura, digamos, o a ver cómo llamarlo, tu vibración frente a este tema, creo que tiene que ver con acercarte a la condición humana, ni más ni menos. Es eso, porque como escritor, el escritor de narrativa o de ficción tiene mucho de, no sé si decir especulación o técnica. Uno cuando encara un trabajo piensa en una obra literaria, sí, que tenga su valor literario. Pero ahí no pude más que emocionarme. Yo me acuerdo siempre, estaba un atardecer en un campo entrevistando al hermano de uno de los sobrevivientes, Américo Siviero, que no me dio la entrevista. Yo, gracias a Medera y a él, y yo estaba un día al atardecer tomando mate y viendo televisión con una familia
que la conocí ahí y después nunca más la iba a ver. Y yo digo, ¿cómo se abre esta gente? Y me cuenta, me mostraban fotos, toda su intimidad. Es como un momento mágico, ¿no es cierto? Que en el nivel humano es algo muy, muy emotivo, que te llega mucho. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a vos, Guillermo. Bueno, Gustavo Farabolini, escritor, El Puente de las Ánimas.